Buen día, República Oriental del Uruguay. Aparezco así en el video, parezco Mr. Magoo. Voy a tener que revisarme lentes, tener que ir otra vez al oculista. Qué increíble esto de la edad, el paso del tiempo, ¿no? Es impresionante. Bienvenido, doctor Patpatian, está con nosotros nuevamente. Bueno, un honor y una alegría reencontrarme con el doctor Jorge Patpatian, con quien ya tenemos una amistad hace un tiempo, y es evidentemente una eminencia en materia de medicina y medicina sexual particularmente. Doctor, antes de recibirlo, permítame que lea esto, pues estamos cerrando el año. Y nosotros que formamos parte de Libertas, Libertas es nuestra asociación civil, la que, bueno, propuso realizar toda esta tarea, la que concibió, un grupo de amigos que concebimos desarrollar esta tarea periodística, de comunicación, pero también de análisis, de crítica respecto a las cosas que pasan en el país y a la naturaleza institucional y a las gestiones políticas, bueno, planteando los valores de la libertad, y los valores democráticos republicanos, que para muchos teóricos no son tan pacíficamente aceptables, ¿no? Pero nosotros consideramos que la república debe ser compatible con un modelo democrático, una república democrática, así lo dice nuestra historia, nuestra tradición constitucional, nuestra constitución, y tiene que ser compatible con un régimen de libertades. Y ahí empieza a tañir o a tañer la campana del liberalismo, ¿no? Del concepto filosófico de las libertades. Y Libertas, precisamente en este libro que estoy leyendo, de un gran politólogo uruguayo, Pablo Nay Ferreira, Breve Antología del Pensamiento Político Republicano, precioso libro de antología erudicional, muy cómodo, te facilita siglos de análisis, de estudio, de opinión, de comentarios inteligentes respecto a lo que significa todo esto, lamentablemente fallecido este señor, dice, quizá una de las formas más adecuadas de reconstruir la teoría política republicana es en torno a la noción de libertad, ya que posiblemente el modo de concebir la libertad es uno de los temas que permite diferenciarla del liberalismo. Y acá yo no comparto lo que dicen ahí. Yo creo que el liberalismo es el que le otorga, le imprime el concepto de libertad. Y los autores que han adherido a las nuevas concepciones republicanas han especificado la libertad en términos de independencia y de no dominación. Según Berlín, por ejemplo, Isaiah Berlin, un gran teórico liberal, considera que la libertad es una libertad negativa, al igual que Kant. Nuestras libertades, en el sentido de libertades políticas, libertades jurídicas, institucionales, son libertades limitadas o libertades negativas. ¿En qué sentido? Libertad en el sentido de no dominación. En todo ese territorio de nuestro accionar humano en el que no estamos dominados o no tenemos imposición, somos libres. Sino que hay lo que se llama el camino a la servidumbre, como diría Friedrich Hayek en su libro maravilloso, que es el Estado interviniente, cuando el Estado interviene, cuando el Estado te impone, cuando el Estado te cierra espacios de acción a través de sus impuestos, a través de sus permisos obligatorios para una actividad, te va trazando un camino de servidumbre al Estado. Y eso vamos a analizar hoy respecto a la gran decepción que está experimentando gran parte de la población uruguaya en relación a este gobierno, en relación a esta coalición de gobierno. Hay un montón de desencantados, de productores, de empresarios, de pequeños, medianos empresarios, profesionales, de una clase media que está desencantada porque estamos viendo que es más de lo mismo, es la misma receta, la misma comida con un chef diferente. Y no se trataba de cambiar el chef y tener un chef de buenos modales, sino que se trata de cambiar la receta de la comida. ¿Cómo le va, doctor? Gracias Muy por bien, estar. escuchando atentamente sus palabras y sus conceptos en esta mañana, que me parecen muy interesantes para evaluar. Y cuando usted estaba analizando todo lo que tiene que ver con una sociedad democrática, republicana, ese camino a la servidumbre, esa falta de libertad que muchas veces nosotros tenemos y no nos damos cuenta, yo estoy pensando quizás como médico en una relación más individual, más microscópica, diría yo, más unitaria, que una de las cosas que los seres humanos perdemos muchas veces es la libertad, porque hay situaciones que nos dominan. Y este dominio, por supuesto que puede ser político, por supuesto que puede ser de tipo social, pero hay una situación que yo en esta mañana quisiera compartir como médico y como sexólogo que muchas veces veo en la consulta y que nos dominan y que vamos a camino a la servidumbre, que creemos que es una libertad individual que tenemos, pero al final esta libertad nos convierte
en presos. Y me refiero nada más ni nada menos que a esa experiencia humana no novedosa que hace muchos años en la historia ya se ha experimentado, que es ese tipo de relacionamiento que nosotros tenemos con ciertas sustancias que una vez introducidas en el organismo tienen la capacidad de modificar algunas de nuestras funciones y que producen cambios quizás psicoactivos que cuando eso entra dentro de la experiencia humana como un vínculo, como una dependencia, se convierte no ya en una situación elegible, voluntaria, eh, con libertad, sino se convierte en un opreso de una situación adictiva a nivel individual. Y yo traslado, Vas a ser eh, esclavo. pasa a ser esclavo, justamente, justamente. Y si usted, por ejemplo, empieza a hurgar en las concepciones y en las raíces etimológicas de la palabra adicción, ¿m? Hay un autor muy interesante, Rubén, que se llama Jerónimo Acevedo. Yo pude escucharlo a él personalmente, es un psiquiatra argentino que escribió un libro hace algunos años que se denomina El modo humano de enfermar, donde él señalaba algunas concepciones eh, conceptuales, ¿sí? Valga la redundancia, de la palabra adicción. Y él decía que la palabra adicto, si nosotros empezamos a buscar las raíces etimológicas de la palabra, vamos a llegar a algunas conclusiones muy interesantes, que si usted me permite en esta Sí, mañana puedo claro. señalar. Sí, sí, muy interesante, sí. La palabra, el primer concepto de adicción, y cuando hablamos de adicción, hablamos del alcohol, hablamos del trabajo, hablamos de la Consumo de ludopatía, pornografía, la de pornografía, la hablamos de cocaína, de la marihuana, de todo, exactamente del sexo. todo lo exacto, el sexo. ¿Y qué es esto? Este camino final de servidumbre, que yo utilizo, si usted me permite, este Una broma concepto. me permite acá, doctor. ¿Y Claro. del fútbol se puede también ser adicto? Ah, por supuesto que sí, y usted Ah, lo qué vio. macana, qué Usted macana. lo vio, usted lo vio, las Yo consecuencias. me parece que soy adicto al fútbol. Ah, bueno, 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 pero mire, hay adicciones que son no tan Nocivas. este, nocivas, exactamente, a no ser que hayan excesos como vimos en Cruzando el Charco, ¿verdad? Que El que sí es muy lamentablemente... adicto, doctor, el que sí es muy adicto y al IVA es el Estado uruguayo. Ya que dijimos nos iba, Bueno, y no nos iba bien con eso, pero seguimos con lo mismo. Bueno, sí, es lo dejo, cierto. doctor. Bueno, ¿qué quiere decir adicción? Es urgencia de satisfacción, urgencia de satisfacer algo, el primer concepto. El segundo concepto es el término que adicción viene de adictu. Dictu es dicción y a es no dicción, ¿verdad? Desde el punto de vista del prefijo y del concepto. Quiere decir que la palabra dicción también puede significar lo que no se puede decir, lo que no O se sea que es puede del latín, expresar, adictu, lo que no se puede dictar, dictaminar, lo que no se puede lo que no decir. se puede decir, lo no dicho, que lo expreso a través de la dicción, algo sin palabra. Es decir, aquello que, si vamos a estas dos concepciones, aquello que demanda ser satisfecho, porque yo tengo una urgencia de satisfacer, en forma que es imperiosa, pero no puede ser dicho. Pero no termina ahí el concepto de adicción. Adictum también, adictum, en la antigua Roma, era aquel que, habiendo concebido una deuda, no podía saldarla. Entonces, se convertía en esclavo de su acreedor como forma de su pago. Sí, Entonces, adictum es justamente esclavo. Yo claro. no puedo pagar una deuda, me convierto como persona en esclavo. Y esa es la experiencia de la adicción. Era uno de los mecanismos de la esclavitud, era una de las vías. Exacto, exacto. Entonces, Eh, allí nosotros vemos que lo que engloba, ¿no? En la Sí, especie humana sí. esta experiencia que tiene que ver mucho con esa esclavitud a algo, algo que necesito satisfacer, algo que no puedo decir. Pero también del celta hay otro concepto muy importante, Ah, lo que significa adicto o adicción, que quiere decir estafa o engaño. Es decir, constituye una estafa, un daño en que yo hago una cosa por otra, digo una cosa por otra, doy una cosa por otra. Entonces, fíjese usted que si nosotros unimos todas estas raíces etimológicas, también si vamos al latín, por ejemplo, la palabra adicto viene de adico, adico, que significa adjudicar o designar
algo a alguna cosa, y alude básicamente a aquello en lo que se le adjudica o le asigna un valor que en realidad no tiene. Ajá. Pero el adicto le asigna un valor, le adica, le adjudica, le designa. Le asigna un valor incorrecto, no es el que Sí, corresponde. más allá de lo que merece, pero justamente la adicción lleva a esa experiencia. Entonces, si nosotros empezamos a unir todos los términos, Jerónimo Acevedo lo define en una forma muy magistral, donde dice, la adicción es un fenómeno en el que la persona necesita imperiosamente satisfacer aquello que no puede decir o que desconoce, por lo que recurre a un objeto que justamente, ¿qué es? Ese objeto es la droga, es la sustancia, es la experiencia, al que le adjudica, le asigna esa posibilidad, ¿eh? Estableciendo con él una relación que es la del sometimiento, la esclavitud, la dependencia. Entonces, esta es la experiencia, lamentablemente, de Sí. algo que comienza como una curiosidad, de algo que puede comenzar como algo que tiene que ver con una satisfacción social, cultural, donde aparentemente es totalmente inofensiva. Ujú. ¿eh? Pero desde el punto de vista médico, yo quiero resaltar en esta hora que los seres humanos, independientemente de nuestras experiencias psicológicas, porque muchos dicen, bueno, lo que pasa es que esta persona es adicta porque tiene un problema, Mm. porque su educación no fue buena, porque tiene un problema económico, porque fue abandonado por sus padres, porque en realidad esta persona no tuvo todas las condiciones sociales, económicas, educativas de una sociedad que le podía, ¿verdad? Pero que no se lo dio. Mm. Entonces se convierte en una persona marginal, en una persona que recurre a este fenómeno llamado droga. Pero yo quiero decir algo desde el punto de vista biológico, Rubén y todos los oyentes, que todos los seres humanos, incluso los animales, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biológico, estrictamente Sí. biológico, nosotros somos vulnerables a una posible adicción. Tenemos pulsiones Todos. adictivas todos, ¿verdad? ¿Por qué? Se le Porque llamaba así antes. nuestra biología es vulnerable a la adicción. Claro. Si usted coloca, por ejemplo, un animal de experimentación, y le hace una experiencia en el que le va a dar una dosis de cocaína, Mm. y se hizo una experiencia, y si me permiten 2 minutos contarla, Mm. porque a mí me parece tan interesante esto, Mm. una experiencia para ver si los animales tenían todas estas experiencias adictivas. Se le colocó en un laboratorio, Mm. a través de un reflejo condicionado se le enseñó que si el animal pisaba en determinado lugar, recibía inmediatamente un bolo, una dosis Sí, de sí, sí, cocaína, de acuerdo a su dosis, de acuerdo a su peso, de sí. acuerdo a las características. La experiencia en laboratorio fue que a medida que pasaba el tiempo, el animal iba a ese sector, a esa esquina, para pisar ese lugar, Ah. y se dieron cuenta, los que investigaban esta experiencia, que el animal se volvió dependiente. Era Pero adicto. a lo largo del tiempo, la experiencia demostró que empezó a tolerar mayor dosis que la que le correspondía a su peso, a su condición, porque si se le hubiera dado en primera instancia hubiera muerto, pero el organismo del Se animal adaptó. toleró, se adaptó a esa situación. Y por último, bueno, para que sea una droga y para que este animal pueda tener esa experiencia adictiva, le falta una sola cosa. Vamos a ver si tiene síndrome de abstinencia, porque esa es la característica de la droga. Cuando se le priva, hay una serie de condiciones biológicas, psicológicas en la persona que le producen justamente una sensación de desasosiego, ansiedad, irritabilidad, o la persona Malestar, no ¿no? está, Sí, sí, sí. malestar general. Necesita una nueva dosis para obtener una dosis de satisfacción. Y se le sacó la droga y el animal empezó a estar estresado de tal magnitud, pisaba tanto, llegaba tanto al sector donde sabía en su experiencia refleja que podía recibir una droga, que el animal se murió de estrés. Claro. Se murió de estrés. Con Ajá. estas conclusiones se llegó a una visión muy importante de la sustancia adictiva, y es que la biología no perdona. La Mm. biología no perdona. Frente a una situación y experiencia adictiva, nosotros los seres humanos somos vulnerables ante esta situación. Entonces, uno llega a la conclusión que el final del camino puede ser un camino tenebroso, sin luces, estrecho, difícil de salir,
y que al principio parece un túnel muy luminoso, muy ancho, donde es muy fácil salir y entrar, pero que ese túnel se va angostando, se va apagando esas luces, se va haciendo cada vez más estrecho el camino en que la persona realmente se convierte en siervo, ¿eh? Claro. de una sustancia que no tenía que haberse experimentado en su vida y que lamentablemente la biología no lo perdonó. ¿Qué quiere decir esto? Y lo dejo en sus comentarios tan interesantes, quiero escucharlo. Lo interesante de todo esto es que independientemente de mi condición biológica, social, económica, yo puedo ser vulnerable ante la droga. Por eso, esto rebasa todas las condiciones sociales y económicas. Sin Usted duda. ve esto en el primer mundo, y Sí, lo ve lamentablemente en una zona con escasos recursos en nuestro país. sí. Esto lo ve en todos lados. En un lugar se venden en determinadas bocas se venden determinadas drogas, en otro Exacto, lugar se venden otras, pero al exacto. final esa experiencia humana nos hace Sí. llegar a la conclusión de que todos los seres somos vulnerables. Todos somos vulnerables, sin duda, doctor. Y ese camino a la servidumbre que plantea la droga me deja pensando a mí que lo que está haciendo en esa relación de esclavitud entre el adicto y la droga es romper totalmente el proceso natural del discernimiento propio, del desarrollo de una voluntad libre de toma de decisiones. Por eso la Sin duda, esclavitud. Es sin decir, esa duda. urgencia de la que usted habla, esa urgencia es un mecanismo, reflejo y ya prácticamente instintivo, irracional. Por eso es un esclavo. Ya está Exacto. esclavizado ante esa urgente necesidad. ¿No? Es decir, no hay Ya, una toma de decisión, no hay una deliberación interna, no hay un proceso deliberativo consciente como para tomar una decisión, que eso es la libertad, ¿no? En eso consiste la libertad. Y quería sí. cerrar el comentario con esto. A medida que ese fenómeno se va dando, que es individual, como usted dice, y que afecta a cada una de las personas que están siendo víctimas de adicciones, también se va transformando en un proceso social. Y ese proceso social de personas incapacitadas de vivir en libertad, porque van siendo esclavas de esas adicciones, nos van deconstruyendo y deteriorando un componente o una parte del cuerpo social. Son seres que lamentablemente se van haciendo inservibles, no son productivos, no son de capacidad de ayuda al prójimo, porque están siendo esclavos de necesidades al extremo de que sus vidas económicas giran en torno a esas adicciones, por ejemplo. Mm, Y cierro, me viene una tercera pata en esto. Y nuestro país tendría que reformularse seriamente este tema, porque es un país que fomenta las adicciones. La ujú. fomenta desde el punto de vista o partiendo de la base de que en el gobierno de José Mujica, Uruguay se convierte en un país narcoproductor. Uruguay pasa a ser un país que legaliza la producción de la marihuana a nivel del Estado, pero que además legaliza el semillado, la producción de la marihuana, la distribución de la marihuana, el empaquetado, la venta, y legaliza el consumo y la venta de los consumidores que tienen hasta cierto límite también la posibilidad de plantar y vender. Eso está generando toda una actitud social, un circuito, un círculo de conductas sociales que han naturalizado las adicciones. Pero si a eso le Exactamente. agregamos el alcohol que Uruguay antes vendía más a través de ANCAP con el espinillar y bebidas alcohólicas, y las fortísimas campañas que hay de venta de alcohol y el poco control, y si a eso le sumamos todo lo que ya sabemos de las bocas de droga por todos lados, más el consumismo, que también es adictivo, ¿no? Es decir, ese consumismo de la vida social, el estar muy expuesto socialmente, de tener las mejores ropas, las mejores zapatillas, dicen los argentinos, los championes, los Mm. mejores celulares. Parece que todo es un círculo, una tormenta perfecta para que eso se dé. Sí, tal cual usted lo dice, Rubén. Yo creo que debemos analizar esto con mucho más profundidad y con mucho más agresividad. Agresividad. Porque usted puede tener un mensaje donde lo que quiere comunicar es que puede existir un consumo responsable. Entonces, está todo bien porque consumimos responsablemente, porque hay una ley, porque hay un control, porque quizás uno puede controlar la situación y no tener repercusiones sociales en la vida de los demás, pero uno se da cuenta que todas las drogas comienzan así.
¿Qué? todos los adictos, en el cual el vínculo que se estableció fue de tal magnitud que la persona vive para drogarse, se prostituye para drogarse, roba para drogarse, Ah, mata para drogarse, empezó con consumo responsable. claro. Entonces, si yo doy el mensaje que se puede consumir, que cuidado con la ley seca que decíamos, ¿no? Allí Mm, en Estados Unidos en el año 30, que fue un fracaso, que no sirvió para nada. Bueno, todo eso puede estar bien, pero ¿cuál es el mensaje que estoy dando con la droga? ¿Qué consumo responsable encuentro, por ejemplo, en el tabaco o en la marihuana, cuando es totalmente perjudicial para la salud? mm, ¿Qué consumo responsable puede haber cuando una persona traga humo, respira humo, produce cáncer de pulmón, lleno de produce químicos, más ¿no, de dos doctor? mil enfermedades? Lleno de químicos hoy, ¿no? Los cigarros están Pero llenos de tiene cuatro componentes. mil químicos el tabaco y la nicotina. Sí. ¿Cómo yo puedo decir consumo responsable en la marihuana, que son puertas abiertas para otras Que drogas? tienen químicos también, porque Pero están. por supuesto, por supuesto. Entonces, yo no puedo tener una actitud laxa, una actitud moderada, una actitud totalmente lábil frente al tabaco y el alcohol. Porque Claro. el tabaco y el alcohol, Rubén, primero son las peores drogas. Son las drogas más frecuentes, las Sí, drogas más, las más más dañinas. dañinas. Sí. ¿Y sabe por qué es dañino y son las peores? Porque son las puertas para que se abran otras drogas mayores. Mm, Entonces, lo que está comprobado en un adolescente, en un joven, es que quien no consume tabaco y alcohol no va a consumir otras drogas. Entonces, la puerta en el que yo tengo que controlar mm, de una manera firme, de una manera agresiva, donde tengo que hacer una campaña, no por el consumo responsable, porque voy a tener miedo a decir que no. Y yo en esta plataforma, si usted me permite, quiero dar mi opinión y soy responsable de lo que digo. mm, El mensaje que se tiene que transmitir a los seres humanos es que nosotros podemos estar libres de droga, 100% libres de droga, y eso es lo que tenemos que educar, lo que sí, tenemos que enseñar, lo que tenemos que fomentar. mm, Mucho menos el consumo responsable, porque ya sabemos el resultado del consumo claro, responsable. claro, Sabemos dónde termina. Lo claro. que sí sabemos también dónde termina es que si yo no consumo alcohol y no consumo tabaco, no voy a delinquir por drogas, no voy a prostituirme por drogas, no voy a robar por drogas, no voy a matar por drogas, no voy a ir a la cárcel por drogas. Entonces, ese es el mensaje que los seres humanos, hoy los que están evidentemente en una posición de poder, donde Mm, pueden cambiar, porque cuando queremos cambiar la cabeza, a la gente se la cambiamos. sí. Bueno, en esto tenemos que cambiar la cabeza. Pero hay intereses creados, doctor. Por Evidentemente hay una supuesto, pero por superindustria supuesto, vinculada ya a la marihuana que sin va a ser duda. muy difícil, muy Sin difícil. duda, sin duda, Sí, claro que sí. Pero igual, sí. como podemos hablar todavía Claro, lo y bueno que dar todavía nuestra tenemos opinión, libertad, claro, exactamente. Y yo le tenemos libertad. agradezco, Rubén, por esta libertad que usted me da Mm. de dar un concepto que yo estoy convencido, que los seres humanos podemos estar libres de drogas. Y quizá por acá entremos a ver la punta de la madeja de un montón de fenómenos que están siendo aterradores y que tienen que ver hasta incluso con una ideología del poder que se ha instalado en América Latina, que tiene que ver con legalizaciones de prácticas aberrantes, que en su momento lo vamos a tratar con usted, si le parece, ya el año que viene, 2023. Ujú, Estábamos viendo noticias, ayer me enviaban amigos noticias escandalosas, donde en la Universidad de Chile se aceptan monografías, donde obtienen títulos de grado personas que pasan a ser académicos y además la universidad, connivente con todo eso, planteando ya cátedras vinculadas a las relaciones de la pedofilia. Por ujú. ejemplo, ¿no? La pedofilia como otro paquetito más, un paquetón nuevecito. ¿Se acuerda del paquete nuevecito de paquete, Sí, como decía sí, aquel don sí, Francisco? sí. Que es todo ese paquete de esa mega ideología de género que es una de las grandes columnas revolucionarias del marxismo cultural muy instalados del Foro San Pablo, Grupo de Puebla y todas las izquierdas organizadas que replican ese modelo, ¿no? Se va Ujú, replicando en Chile, en Argentina, en Colombia. Bueno, vamos a tener que entrar a ese tema porque quizá todo esté vinculado. Quizá la punta de la madeja sea la legalización de las drogas alteran el comportamiento, ¿no? Es decir, son alteradoras del comportamiento humano, por esto que estamos hablando con usted, porque rompe esa libertad de la voluntad, la rompe a la voluntad,
propia, íntima, las decisiones libres se rompen, pasamos a ser urgentes víctimas de una necesidad. Tenemos algo así como si fuéramos vivientes, diría Morosoli. Mira, a ver si me sale la expresión. Es como si fuéramos vivientes de una adicción que tuviéramos cantidad de leyes de urgente consideración de la necesidad. Estamos permanentemente bajo el imperio de la ley de la necesidad en las adicciones. Por lo tanto, estamos privados de ser seres libres, pensantes, que intercambiemos inteligentemente con el prójimo proyectos de una sociedad comercial, proyectos profesionales, en lo micro, ¿no? Y que eso después se va extendiendo en una combinatoria de una sociedad más eh, tramada, más saludable, más unitaria, ¿no? Que se reconozca a sí misma. Y ahí empezamos a ver las fracturas que se van dando por todos lados, y especialmente desde esos relatos o esa retórica política que fomenta todo este tipo de actitudes. Porque todo esto que tenemos en Mm. estas sociedades no es por casualidad. Esto se instaló, se pergeñó en modelos educativos, ¿no? Se instalaron antivalores como si fueran valores. Yo quiero cerrar esta columna, doctor, repasando un poquito lo que hablamos con usted en este año, que fue precisamente eso, los antivalores puestos como valores, poner el género en lugar del sexo, volver a tratar ese tema. Somos sexo, ¿no? Los seres humanos, sexo masculino, femenino, hombre, mujer. Bueno, lo transformaron en género, ideología de género. ¿Se acuerda? La hormonización. El tema del, también ahí hay un gran tema, ¿no? De las hormonas, ¿no? La hormonización de los cuerpos, los bloqueadores. Todo eso que fuimos tratando con usted, creo que tendremos que volver a tratarlo, pero como usted dice, con más agresividad hacia el 2023. Sí, con mucho gusto, Rubén. Yo creo que todavía podemos hablar y tenemos que hablar. Tenemos una responsabilidad, porque cuando uno está convencido de algo, se convierte en una persona hipócrita y falluta si no lo dice, ¿verdad? Es Claro. decir, se convierte en cómplice de la situación. Entonces, denunciar esto no es estar en contra de las personas. No. Vamos a decirlo claramente. Cada Eh, uno que pueda tener la ideología que quiera, la conducta, los sentimientos y las actitudes sexuales que desee en el marco de la ley. Pero evidentemente que lo que nosotros estamos observando hoy es que a través de un sistema educativo que está sesgado ideológicamente, claro. ¿eh? Que ostentamos una laicidad que no la cumplimos. ¿Eh? Al contrario, Rompimos la ley SEDA, la violamos, la claro. violamos sin darnos cuenta. Porque si usted nombra algo de religión, usted está violando todo lo que sea la laicidad, y me parece correcto. Pero si usted nombra una manera ideológica de ver la vida humana, que Ujú. también puede ser filosófico, no me Sí, cabe duda, porque sí, es totalmente discutible, sí, usted está haciendo lo correcto, no sí. está rayando, no está alterando la laicidad. Bueno, eso también tiene que ver con una actitud tan agresiva que estamos viendo, que se le está poniendo una carga a un niño de 8 años, Sí, claro, claro, a claro. ver cuál es el género que tiene que elegir. ¿Eh? Claro. Porque se le enseña que no importa cuál es tu sexo, no importa tu biología, no importa con los genitales que tú naciste, lo importante es la percepción que tú tengas. Y en tanto y cuanto la percepción que tú tengas sea diferente a la de tu cuerpo, quien está equivocado es tu cuerpo. ¿Eh? ¿Eso Disparate, qué es? Eso disparate, es un disparate. ¿Eh? disparate. Porque cuando yo soy médico, y veo una paciente adolescente, y si me permite un minuto más, Sí. y veo una paciente adolescente que se mira al espejo y se ve gorda, se ve obesa y adelgaza y adelgaza y adelgaza, y Mm, se ve obesa, y viene a mi consulta, yo abro los ojos tremendamente porque el 10% existe una probabilidad de que se muera por bajo peso y por desnutrición. Y le claro. tengo que decir que tiene un trastorno de la imagen corporal, y Mm, lo tiene, porque se ve de una manera diferente a lo que claro. realmente es. Ahora, yo puedo decir eso, pero jamás como médico debo decir Mm, ¿eh? que una persona que tiene una percepción equivocada de su sexo biológico puede en algún momento tener un trastorno de su imagen corporal. No, no la tiene, porque me quitan el título, claro. porque me tratan de fundamentalista, de moralista, de lo que sea, Qué increíble. con tal de hacerme callar la boca. Y yo creo que esto es una agresividad Sí. biológica que estamos haciendo, donde con una actitud tan genuflexa, tan laxa que tenemos los médicos y la ciencia hoy, que lamentablemente nos hemos hincado, nos hemos arrodillado frente a esta ideología que va totalmente en contra de la biología que nosotros aprendimos en la Facultad de Medicina.
Exacto, doctor. Hay un eminente pensador español, doctor en filología de la Universidad de Navarra, especialista en la literatura cervantina, se llama Jesús Maestro, que él plantea que la gran batalla que se está dando cultural en este momento de la civilización es entre la ciencia y la cultura. La cultura es enemiga de la ciencia. Parece antipático lo que digo yo, parafraseando a Maestro. Maestro dice que de lo que se trata en el mundo libre, en el mundo racional que hemos construido en estos últimos siglos, es en entender que avanzamos en la ciencia y en la tecnología, que es una consecuencia indeterminada de lo que el conocimiento científico va arrojando. Y nuestro principal instrumento de poder, que es un instrumento de poder, es una tecnología, es el idioma. El idioma es un instrumento de poder, dice Maestro. No es un objeto cultural, no es una cuestión cultural, es un conjunto de signos, de símbolos que nos permiten el desarrollo del pensamiento y la transmisión del pensamiento al prójimo. A través del idioma, lo que llamamos lenguaje, es que desarrollamos conocimiento y se construyen hasta poderes nacionales. Es un instrumento de poder. Todo eso que es ciencia y que hay que analizarla, profundizarla y mejorarla, está demasiado entorpecido, combatido, instalándose un debate falso, estéril en la sociedad a través de retóricas culturales. Y ese es el marxismo cultural. Está imponiendo lo cultural por encima de lo científico y por eso estamos teniendo este deterioro. Lo Mm, cultural es necesario, lo cultural es consecuente, es natural. Nadie está hablando contra la cultura. La cultura es un efecto, es un resultado, pero la cultura no se manipula, no se enseña, no se investiga como si fuera ciencia. La cultura son los resultados de lo que el ser humano hace a través de sus conocimientos, según el desarrollo de los mismos. Mira qué interesante el planteo de Jesús Maestro. Creo que ahí está la madre del borrego, hablando en criollo. Creo que por ahí mm, viene el tema. Y por eso se está viendo tan perjudicada la comunidad científica en general, pero ante la genuflexión de lo que pensamos muchos de nosotros, que eran los componentes sociales desde los sistemas políticos que iban a defendernos en estas libertades y que se muestran muy genuflexos ante esta embestida globalista de una hegemonía cultural política, que están instalando otro tipo de sociedades que no se reconocen con nuestras sociedades republicanas democráticas con ese régimen de libertades, pues, en el cual fuimos todos educados. Educados para que usted sea médico, para que yo fuera abogado, para que el otro sea arquitecto, para que aquel fuera carpintero, electricista, pero con fundamentaciones técnicos, científicas, y comportarse científicamente dentro de lo posible, pero no culturalmente, no imponer una ideología política cultural, que eso es lo que está pasando hoy en nuestro mm, régimen educativo, por ejemplo, ¿no? O sea, rompimos la laicidad, se mm, rompió. mm. Sí, yo quizás entienda que pueda haber personas que tengan una concepción diferente a la mía desde el punto de vista ideológico, No, pero pero lo eso que está no bien. puedo, por eso, y hay que Pero que se aceptarlo y imponga, respetarlo. pero cuando eso pasa a ser, a ver si soy gráfico, cuando eso pasa a ser óbice, pasa a ser lo obligatorio, ya se Exacto, rompió la libertad. exactamente, Entonces, que el exactamente. médico tenga esa opción de decir, no, mire, acá parece que hay un trastorno de disforia sexual o hay un estado de neurosis, no sé, usted sabe más, yo no sé, estoy diciendo disparate, pero vamos a hacer un análisis. A ver, ¿y qué pasó? Capaz que este comportamiento está inducido, habría que hasta hacer una investigación a los Sherlock Holmes. Vamos a ver para atrás de esta niña o este niño, a ver quiénes están estimulando este tipo de autoperceptibilidad que tiene. O sea, entrar en una metodología científica de investigación, ¿no? Ah, como me dijo esto, está bien, se autopercibe que quiere ser mujer y es hombrecito, entonces le vamos a dar hormona. No, 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 no es así. Y además hay una intromisión a la familia, a la patria potestad, a los deberes inherentes a la patria potestad de los padres. O sea, es realmente para mí una embestida prácticamente demonial, aberrante, que rompe con principios básicos de la racionalidad humana. A eso me refiero. Sí, y Este, como alguien dijo, Rubén, un niño de 7 años que apenas sabe atarse el cordón de sus zapatos, que todavía no tiene la suficiente madurez para agacharse y hacerlo y le pide a los padres que se lo hagan, tiene claro, que elegir su sexo y su género. claro. Es decir, a mí lo que me llama la atención, mire, con esto termino porque sé que su tiempo es valioso y va a venir alguien mejor que yo ahora. Este, lo que a mí me llama la atención no es que se pregonice una determinada ideología, porque en la medida que tenga libertad que lo haga. Está Lo que bien, me llama la atención es que el que estudió un mínimo de biología humana tenga una actitud claro. tan sometida Claro. a este tipo de ideas que son antinaturales, antibiológicas Anticientíficas. y anticientíficas. Claro, Exactamente. Yo no entiendo, eso es lo que no entiendo. claro.
con dos ojos que uno tiene, y un poco que se quemó los párpados para ver la biología y estudiar la vida humana y lo que pasa en el cuerpo, que tenga una actitud tan sometida a esto. Me llama poderosamente la atención. Vamos a seguir con ese tema, doctor. Muchísimas gracias, Adelante. por estar nuevo con Feliz nosotros. año para usted y sus oyentes. Igual para usted y toda su familia. Feliz 2023. Gracias. Gracias igualmente. El doctor Jorge Patpatián conversando con nosotros, nos enganchamos, muy interesante la conversación con el doctor, como siempre, temas muy importantes, importantísimos, hacen a lo esencial de lo que estamos planteando en este programa y como sociedad tenemos que plantearnos fuertemente. Vamos a una pausa, si te parece, Jorge Faget, con nombre de novela, en Las aventuras de Jorge Faget, podríamos, capaz que escribió un bestseller, Jorge, nuestro operador, bueno, genial, haciendo la suplencia de Damián Hernández. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.